Modos normales en cuerda. Cuando se pulsa una cuerda de guitarra, se produce una onda en ella. Esta onda se refleja una y otra vez en los extremos de la cuerda, formando una onda estacionaria. Esta, a su vez, produce ondas estacionarias en el aire cuya frecuencia está determinada por las propiedades de la cuerda. Basamos nuestro modelo sobre una onda sinusoidal en una cuerda de longitud L sujeta rígidamente en ambos extremos. La onda estacionaria que resulta debe tener un nodo en cada extremo de la cuerda. Como ya sabemos de lo visto en el video de ondas estacionarias, en una cuerda los nodos adyacentes están separados media longitud de onda, lambda sobre 2. Así que la longitud de onda de la cuerda deberá ser lambda sobre 2, 2 veces lambda sobre 2, 3 veces lambda sobre 2 y así sucesivamente. Si lo generalizamos, será un número entero de medias longitudes de onda, L igual a n veces lambda sobre 2, para n que va de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Despejando lambda, nos quedará lambda n sub n igual a 2 veces L sobre n, para n que va 1, 2, 3 y así sucesivamente. El subíndice n normal indica que los extremos para una cuerda fija en ambos extremos debe tener una longitud L que satisface un patrón de onda estable con nodos y antinodos para que la onda total sea estacionaria. En la figura se observan ondas estacionarias que ilustran la ecuación lambda normal igual a 2 por L sobre n para cuando n vale 1, 2, 3, 4 respectivamente. A la serie de posibles longitudes de onda estacionaria lambda sub n o lambda normal corresponde una serie de posibles frecuencias de ondas estacionarias, f sub n, cada una relacionada con su longitud de onda correspondiente, por medio de esta ecuación. La frecuencia es igual a b sobre lambda n. Recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia más pequeña corresponde a la longitud de onda más grande, o sea, lambda 1 igual a 2 veces L, o sea que la frecuencia será B sobre 2 veces L. Esta se llama frecuencia fundamental. Las otras frecuencias de ondas estacionarias, F sub 2 igual a 2 veces V sobre 2 veces L o V sobre L directamente. La que le sigue es F sub 3, 3 veces V sobre 2L y así sucesivamente. Todas estas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, F sub 1. Como puede apreciarse, esta será 2 veces F sub 1, esta será 3 veces F sub 1, esta será 4 veces F sub 1 y así sucesivamente. Y podemos expresar todas las frecuencias como F de modo normal igual a n veces la frecuencia fundamental B sobre 2L, o sea, n veces F sub 1 para n que va desde 1, 2, 3 y así progresivamente. Estas frecuencias se llaman armónicos y la serie es una serie armónica. Algunos músicos llaman a
F sub 2, F sub 3, etc., sobre tonos. F sub 2 vendría siendo el segundo armónico o el primer sobretono. F sub 3 es el tercer armónico o el segundo sobretono y así sucesivamente. El primer armónico es la frecuencia fundamental. En síntesis, para una cuerda con extremos fijos en x igual 0 y en x igual L, la función de onda enésima de onda estacionaria con un nodo en x igual 0 y en x igual L resulta de esta manera, como ya traíamos de el tema de ondas estacionarias, con la nueva amplitud, donde omega de modo normal sabemos que es igual a 2pi por f de modo normal y el número de onda k de, normal, k sub n, será igual a 2pi sobre lambda normal. La figura muestra 7 patrones de modo normal, cuando la longitud de onda, lambda n, responde a 2 por L sobre n, con n que va de 1, 2, 3 y así sucesivamente, y sus frecuencias respectivas, de un número infinito de modos normales para una cuerda fija en ambos extremos, concebida por la función IN igual a SW por seno de K sub n por X por seno de omega n por T. Recordando que la rapidez de onda en una cuerda V es la raíz de F sobre mu, donde F es la tensión ejercida en la cuerda y mu es la densidad lineal de la masa. Combinando con la frecuencia fundamental, nos quedará F igual a 1 sobre 2L, reemplazado B por la raíz de F sobre mu, siendo esta la misma frecuencia fundamental de la onda sonora que se va a generar en el aire, circundante con la vibración de la cuerda. Así, instrumentos con longitudes de onda cortas, con longitudes, o sea, con sus cuerdas cortas, L corto, como puede ser una viola, un violín, producen sonidos de alta frecuencia, o sea, tonos agudos. Si aumentamos la tensión F, también aumenta la frecuencia del sonido. Pero si aumenta mu, la densidad lineal de masa, usando cuerdas más gruesas, como las que se tienen en un cello o un bajo, la frecuencia baja y tenemos tonos más graves. Las cuerdas graves de un piano se logran devanando con alambre a las cuerdas para no tener que usar cuerdas que sean demasiado largas. El tono de un violín o de una guitarra normalmente va a variar cuando presionemos la cuerda contra los trastes del bastidor con los dedos, cambiando así la longitud L de la porción vibrante de la cuerda. Ondas estacionarias complejas. Cuando se pulsa una cuerda de guitarra, la forma de la cuerda no es tan sencilla como la de los patrones vistos anteriormente. En la vibración resultante, en este caso en color lila, están presentes la frecuencia fundamental en azul y muchos sobretonos, como figuran acá en rojo y en verde. La onda estacionaria en la cuerda y la onda sonora viajera en el aire tienen el mismo contenido armónico,
el grado en que están presentes frecuencias más altas que la fundamental. Es posible representar cada posible movimiento de la cuerda como una superposición de modos o de movimientos de modo normal. Encontrar esta representación para un patrón de vibración dado se denomina análisis armónico. La suma de funciones senoidales que representan una onda compleja se llama serie de Fourier. En la figura vemos una onda estacionaria que se produce cuando, pulsando una cuerda de guitarra de longitud L, en un punto L sobre 4, un cuarto de L desde un extremo medido, dándole una forma triangular. Esta onda se representa bien, excepto en el punto máximo agudo, con la suma de solo 3 funciones sinusoidales, como las que vemos detalladas en el esquema. Si incluimos funciones senoidales adicionales, mejorará aún más la representación de la cuerda. Como ejemplo, procederemos a resolver el ejercicio 1574 del libro Física Universitaria de Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice: una cuerda de guitarra vibra en su modo fundamental con nodos en sus extremos. La longitud del segmento de cuerda que vibra libremente es de 0,386 metros. La aceleración transversal máxima de un punto en el punto medio del segmento es de 8,40 por 10 a la 3 metros por segundo cuadrado y la velocidad transversal máxima es de 3,80 metros por segundo. Calcule la amplitud de esta onda estacionaria. ¿Qué rapidez tienen las ondas viajeras transversales en esta cuerda? Una cuerda de guitarra se representa con esta función de la posición que ya habíamos visto. Es el desplazamiento de la cuerda y en función de xt. Para el modo fundamental, lambda es igual a la mitad de la longitud de la cuerda. Entonces, en un punto medio de la cuerda nos quedará seno de k por x, donde x será L sobre 2. Seno entonces de k, que sabemos que es 2pi sobre lambda, por x, que es L sobre 2. Si simplificamos el 2, nos va a quedar seno de pi por L sobre lambda. Si observamos, ¿cierto? Estamos en el punto medio del esquema. Para que tengamos ahí la máxima amplitud, el seno de k por x debe ser igual a 1. Y tendríamos el máximo valor de amplitud, que es ASW. La velocidad transversal sabemos que es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. De la ecuación que nos quedó, derivando nos queda esta expresión, omega por ASW por coseno de omega t. Y la velocidad máxima, sin duda que va a ser omega por ASW, ya que coseno de omega t deberá ser igual a 1. Y la aceleración máxima, como la derivada de la rapidez con respecto al tiempo,
nos quedará menos omega cuadrado por la amplitud por el seno de omega t, siendo la aceleración máxima igual al producto de omega cuadrado por la amplitud, ya que el seno de omega t es igual a 1 en esa condición. Si comparamos 1 y 2, vemos que la rapidez difiere de la aceleración máxima en un valor de omega, observando los segundos miembros de ambas expresiones. Por lo tanto, nos quedará de la combinación que la aceleración máxima transversal es igual al producto de omega por la rapidez máxima transversal. Si despejamos el omega y reemplazamos por los valores que nos da el problema, que están en las unidades correctas del sistema internacional, nos queda que la rapidez angular es igual a 2,21 por 10 a la 3 radianes por segundo. Entonces, si miramos la expresión de la rapidez que habíamos obtenido, la expresión 1, y despejamos la amplitud, como V transversal es dato, V máximo transversal es dato, nos quedaría, y omega lo acabamos de calcular, nos quedaría en el cálculo matemático que la amplitud es 1,72 por 10 a la menos 3 metros. En la parte B se nos solicita la rapidez que tienen las ondas viajeras transversales en esa cuerda, que sabemos es igual al producto de lambda por F, siendo la frecuencia la inversa del periodo. Lambda, que es la longitud de onda para modos normales, es igual a 2 veces L para la frecuencia fundamental, y la frecuencia sabemos que es omega sobre 2pi. La frecuencia lineal es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Acá los dos se simplifican y me queda L, la longitud de la cuerda, dato, omega, que lo hemos calculado, y pi en radianes 3,14. Reemplazando valores y operando matemáticamente, tendríamos que la rapidez es igual a 272 metros por segundo.